Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy vamos a trabajar revisando la guía enviada el día lunes, en la cual ustedes debían leer un fragmento de la novela Mamire y el último niño y trabajar en actividades de comprensión de lectura. Hoy día vamos a hacer la revisión de esa guía en conjunto con el video, así es que vamos a conocer el objetivo de nuestra clase, que es analizar aspectos relevantes de un fragmento de la novela Mamire, el último niño. ¿Ya? Como material de trabajo, yo les voy a pedir que junto con el video ustedes tengan a mano también su guía de trabajo, su lápiz, goma, en caso de que tengan que ir corrigiendo. La idea del video en sí es que vamos avanzando en la guía que enviamos el día lunes con la tía Paulette, y que usted, si evidencia algún error o alguna respuesta que esté incompleta, vaya completando y vaya corrigiendo. ¿Ok? Si tiene alguna respuesta que usted considera que coincide con la que nosotros estamos acá señalando, entonces usted se puede hacer hoy un check o un tick para seguir avanzando en la corrección. ¿Bien? Para contextualizar un poquito en lo que ustedes trabajaron, recuerden que Mamire, el último niño, como les había comentado yo en el video anterior, es un niño que vive en una localidad, en un valle que se llama Aroma, ¿ya? Y tiene la particularidad de ser el último niño que queda en el lugar. Bien, ¿cómo surge de alguna manera esta novela? Les puedo contar que surge de la preocupación que tiene el autor, que es Víctor Carvajal, ante el éxodo de las personas que viven en ambientes rurales hacia la ciudad. ¿Ya? Ahí nace la inspiración a escribir Mamire. Y como también yo les señalé la clase pasada, Mamire es el último niño que queda en el Valle de Aroma, el último alumno, es el único pastor que está jugando en las acequias ahí del lugar, del regadío, ¿cierto? Y los abuelos, como hay mucha gente de la tercera edad en Aroma, los abuelos no quieren que el padre de Mamire se marche del pueblo, ¿cierto? No quiere que ni él, ni su hijo Mamire, ni la madre de Mamire se vayan. Pero el padre de Mamire en este caso ve que es la única solución para lograr un mejor futuro junto a su familia, ¿cierto? Bien, vamos entonces a revisar nuestra guía. La primera pregunta tenía relación con completar información faltante en las oraciones. O ahí ustedes tenían que obtener información del fragmento leído para ir completando. Entonces, nos decían, ¿cómo se llamaba el pueblo en el que Mamire vivía? Se llamaba Aroma, ¿cierto? El Valle de Aroma. La gente dice a Mamire padre que haga en su casa un museo para resguardar la historia del pueblo. En una parte del fragmento leído aparece que el padre de Mamire está reunido con los ancianos del lugar y ellos de alguna manera le dan ideas a él para que busque en qué ocuparse y no tenga que irse a buscar trabajo a otro lugar, ¿cierto? Entonces le proponen que haga un museo para resguardar la historia del pueblo. Seguimos entonces. ¿Cuál es el conflicto del padre de Mamire con su pueblo y con los mayores? Aquí tenemos que el padre de Mamire quiere emigrar a la ciudad porque en Aroma ya no hay trabajo y su hijo es el único estudiante de la escuela. Pero los ancianos del pueblo no quieren que él y su familia dejen el lugar. Este es el conflicto que tiene él, ¿cierto? Porque él quiere marcharse, no ve futuro en el pueblo, en cambio los ancianos dicen que sí hay futuro y que él tiene que seguir luchando para mantener vivo el Valle de Aroma, ¿cierto? Número 3. ¿Cuál es la postura de la madre de Mamire ante la posibilidad de marcharse del pueblo? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Qué opinaba? Recuerden ahí que la madre conversaba con el profesor, ¿cierto? Y el profesor le sugería también algo ahí. Bueno, la madre de Mamire quiere que su hijo termine el año escolar en la escuela del pueblo, ¿cierto? Algo ahí que está en contradicción con lo que espera el padre de Mamire en un momento determinado, ¿cierto? Él lo único que quiere es que se marchen de ahí. Número 4. ¿Qué conclusión se puede desprender de la siguiente frase de Mamire, el niño? Y que vengan niños para que el maestro no se vaya. Ahí ustedes tenían que
interpretar de alguna manera y llegar a una conclusión qué quería decir de alguna manera Mamire con esta frase, y que vengan niños para que el maestro no se vaya. Y les ponían alternativas. La A era: el maestro también está deseoso de marcharse del pueblo. B: Mamire desea marcharse del pueblo y tener nuevos amigos. C: Mamire quiere quedarse en el pueblo y hacer una vida normal. Y D: el pueblo desaparecerá definitivamente si la escuela deja de existir. ¿Cierto? Eso es lo que de alguna manera nosotros podemos desprender de lo que murmura Mamire, ¿cierto? Que vengan niños para que el maestro no se vaya. Porque si no hay niños, el pueblo va a desaparecer y la escuela va a dejar de existir. Número 5. ¿Cómo se siente Mamire padre frente a su situación en el pueblo? Y ahí tenía que cerrar en un círculo los sentimientos. Recuerden que para nosotros, de alguna manera, desprender sentimientos de los personajes, tenemos que ver el contexto y deducir a partir de las acciones, a partir de los dichos que tiene el personaje, cuáles son sus sentimientos. Entonces, nos ofrecían 5 alternativas: frustrado, tranquilo, derrotado, impaciente, feliz. ¿Cierto? Ustedes tenían que haber marcado ahí frustrado e impaciente. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. La explicación era que Mamire padre no sabe qué hacer. Se siente frustrado por no tener trabajo y porque ve que los más jóvenes se han ido, ¿cierto? Los amigos de su generación ya no están, partieron del pueblo. Decide que lo mejor es marcharse del lugar él también. Por otro lado, se siente impaciente porque los ancianos, como insisten en que no se vaya, esto va retrasando sus planes, ¿cierto? A medida que conversa con un anciano y un anciano le dice algo, el otro le dice otra cosa, que el niño, etc. Entonces, también está impaciente de poder solucionar rápidamente su situación. Vámonos con la 6. ¿Qué opinas de la ayuda que los jóvenes atrapabrumas le dieron al padre de Mamire? Como es una opinión y es de reflexión, usted tenía que entregar su opinión, pero no solamente entregar una opinión, sino también fundamentarla, ¿cierto? Dar un buen argumento. Entonces acá ustedes debían reflexionar y opinar sobre la ayuda que los jóvenes atrapabrumas le dieron al padre de Mamire. Debían señalar específicamente si significó o no un aporte y justificar el punto de vista. En este caso, los jóvenes atrapabrumas sí entregaron un aporte al padre de Mamire. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos lo ayudan con la motobomba. Y esto también es un hecho que hace que el padre de Mamire cambie de opinión, ¿cierto? Le ofrecen trabajo también. Entonces, de alguna manera, él ve más posibilidades en el pueblo, ya no se siente tan frustrado como en un principio lo habíamos visto, ¿cierto? Ok, ahí ustedes tenían entonces que opinar y fundamentar. Bueno, escribe quiénes son y qué características tienen los siguientes personajes. Entonces, Mamire padre es el padre de Mamire el niño, ¿cierto? El último niño del pueblo, es un hombre de tez morena, algo testarudo, quiere decir que era un poquito porfiado, ¿cierto? Porque él quería de alguna manera irse pese a todo lo que las recomendaciones que le podían hacer los ancianos. Quien era Gregoria es la abuela de Mamire, el último niño, es la madre de Mamire padre. La número 8 describe el cambio que sufre el personaje de Mamire padre entre el tercer y el cuarto capítulo. Hay un cambio, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que una de las características de la novela es que los personajes van evolucionando a lo largo de la historia, ¿cierto? Pueden cambiar de parecer, pueden ir reflexionando e ir modificando sus conductas también. ¿Cuál es el cambio de él? Bueno, el padre de Mamire cambia su postura. En el tercer capítulo quiere emigrar a la ciudad porque en el pueblo ya no quedan niños ni hay trabajo. Pero luego, gracias a la llegada de los forasteros y a la motobomba que le prestan, decide quedarse. 9. ¿Cuál es el acontecimiento principal del fragmento leído? Vamos a marcar y justificar nuestra lección. La A era la llegada de los forasteros al valle. La C, el préstamo de la motobomba a Mamire padre. La D, la llegada de los jóvenes atrapabrumas al pueblo. La correcta era la B. El padre de Mamire decide irse a la ciudad. Con esta decisión se generan todos los otros acontecimientos secundarios, ¿cierto? Es el acontecimiento principal.
es la decisión del padre a marcharse. Y de ahí van surgiendo más acontecimientos que de alguna manera buscan que él cambie su decisión, ¿cierto? Bien, esta decisión hace que los abuelos propongan diferentes soluciones a Mamire padre para que se quede en el valle. También que los forasteros le propongan trabajo y le presten la motobomba. Esto lo hace cambiar de actitud y decide quedarse en el pueblo. ¿Ok? Otra característica de la novela que nosotros habíamos dicho es que a partir de un acontecimiento principal van surgiendo acontecimientos secundarios, ¿cierto? Que van complementando la historia y que la van profundizando de alguna manera. Bien, entonces dice, explica brevemente dos diferencias entre el cuento y la novela. Vamos a ver aquí. Como hemos dicho ya anteriormente, el cuento y la novela son tipos de texto que pertenecen al género narrativo, ¿cierto? Eso ya ustedes lo saben, lo hemos conversado varias veces. Bien, entre ambos textos existen diferencias y existen similitudes. Entonces, antes de señalar las posibles respuestas que ustedes podían dar, recordemos un poquito que el cuento es un relato que dijimos es breve en extensión, ¿cierto? Participan pocos personajes. Generalmente se desarrolla en un número reducido de ambientes, en uno o dos ambientes. Y el tiempo de la narración varía según la historia se va narrando, ¿cierto? La novela, por el contrario, es un texto de larga extensión, donde se presentan un acontecimiento principal y a partir de él se generan una serie de acontecimientos secundarios, como lo acabamos de ver en la pregunta anterior, ¿cierto? Los personajes de la novela son variados y van evolucionando a lo largo de la historia, como lo vimos en el caso de Mamire padre. La novela generalmente presenta varios ambientes, no solo uno o dos, sino que varios, más de dos. Y el tiempo en el que se desarrolla la novela también presenta variaciones. Las acciones de los personajes no ocurren necesariamente en una forma lineal y cronológica, ¿cierto? Podemos describir a los personajes de una narración, tanto del cuento como de la novela, físicamente y psicológicamente, según sus características explícitas, o lo que también podemos inferir del relato, ¿cierto? Que también habíamos hablado que para las características psicológicas nosotros teníamos que deducir a través de los comportamientos de los personajes cómo es psicológicamente, ¿cierto? Bueno, a partir de todos estos elementos de los personajes, del ambiente, de los acontecimientos, nosotros podemos enmarcar una narración. Quiere decir que nosotros podemos reconocer la época en la cual está situado este relato. Entonces, tú podías responder en esta. La extensión de la narración es una de las diferencias. El cuento es un relato breve, la novela es un relato más extenso. Podías señalar la cantidad de personajes, ¿cierto? En el caso de el cuento son pocos, en el caso de la novela son más. La evolución de los personajes, también lo que acabamos de mencionar. Y los ambientes. En el cuento son menos cantidad de ambientes y en la novela generalmente son más de 2 o 3 ambientes. ¿Bien? Ok. Menciona una novela que hayas leído, por ejemplo, este año o el año pasado en el colegio. Generalmente, ustedes las novelas que leen son las que son indicadas como lectura complementaria, ¿cierto? Entonces, ustedes podían señalar novelas que han leído, como por ejemplo La abuela, que leyeron el año pasado, 7 colores, Ámbar en cuarto y sin su amigo, entre otros. Ahí podían señalar cualquiera, uno leído en el colegio o uno que hayan leído en su casa. ¿Qué recuerdas sobre esa novela? Escribe un breve resumen nombrando y describiendo a los personajes y el ambiente en el que se desenvuelve la historia. Ahí ustedes tenían que realizar un breve resumen del libro escogido. Señalar de qué se trataba, mencionar los personajes principales, indicar el acontecimiento principal, ¿cierto? Y el ambiente donde se desarrollaba la historia. Eso era específicamente lo que se solicitaba en esa respuesta. ¿Ya? Bueno, niños, eso es todo por ahora. Nos vemos entonces el lunes con una próxima actividad. Que estén súper bien. Chao.